Hola, ¿qué tal muchachos de tercer grado? Bienvenidos a la semana 4 de Aprende en Casa 2. Esta semana sin duda tenemos uno de los eventos cívicos más importantes de la historia de México y yo creo que parte de lo que vamos a ver nos va a dar cuenta de cómo llegamos a ese proceso que es la independencia. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y espero que hagan la actividad que vamos a plantear en un momento. Vamos con el intro. Bueno, y sin duda oye, el fondo que tenemos ahí de esta ciudad que es Tenochtitlán no es fortuito ni casualidad. Vamos a hablar de algo referente a esto, aunque no solo de esta etapa. En esta semana que es del 14 al 18 de septiembre, la SEP nos propone que tenemos que avanzar con este aprendizaje esperado, porque los tres programas que puedes ver en televisión, los tres tienen el mismo aprendizaje esperado. Entonces, esta es la actividad que yo les estoy proponiendo en el Word. De hecho, yo me voy a hacer más chiquito para que los podamos ir analizando la actividad, para que conforme vaya avanzando el video, tú sepas qué es lo que tienes que contestar. Entonces, en el Word que les propongo, dice que estamos en la semana 4, que es la del 14 al 18 de septiembre, perdón. La fecha máxima de entrega de la actividad es el 19 de septiembre y en la primera actividad te estoy pidiendo que dice después del bloque 0, que es lo que entregaron la semana pasada, harán un separador que diga primer trimestre. Trimestre, mira aquí hay un... por eso siempre es bueno volver a revisar el documento. Que diga primer trimestre. Después de ese separador, ustedes van a hacer un dibujo alusivo a la independencia de México, algo que vamos a ver en esta semana, y vamos a hacer esta actividad. La actividad de los programas, como lo plantea la SEP, tienen dos nombres, tres nombres de hecho. El primero es viaje a nuestras raíces, el segundo es la visión general de los viajes de exploración y el último es el de la conquista de México Tenochtitlán, en la cual en los tres programas van a manejar el mismo aprendizaje esperado, que es organizar por etapas y cronológicamente hechos y procesos del México prehispánico, de la conquista y del virreinato. La actividad que vamos a hacer con esos videos, con lo de su libro, y bueno, yo básicamente les voy a decir que trataré de darles la información en este video para que puedan llenar este cuadro, es precisamente una línea del tiempo en la cual está dividido y organizado por etapas y en la cual ustedes van a tener que llenarla de manera cronológica. Es este que está aquí. Aquí dice principales, bueno, son 4 columnas. Por favor, los pido que también lo hagan de manera horizontal. Aquí dice principales características, etapa, periodo. El primero es México prehispánico. Tenemos que decir de cuándo a cuándo va. Ya está dividido por las tres etapas de México prehispánico, que es preclásico, clásico y posclásico, y en cada de uno de ellos vas a poner características y civilizaciones que pertenecen a esa etapa. Durante la conquista vamos a poner de cuándo a cuándo va, tenemos que poner los antecedentes, que es todo el preámbulo de la conquista, y después el desarrollo, que son los sucesos que pasan durante la conquista. Y por último, la consecuencia de esa conquista de México es el virreinato de la Nueva España, que también vamos a poner de cuándo a cuándo va y cuáles son los principales eventos que consideramos dentro del virreinato. Si te das cuenta, la actividad responde perfectamente al aprendizaje esperado y lo estamos organizando de una manera gráfica. Bueno, esta es la actividad. Bueno, me parece que en el video no apareció muy bien lo último, pero esta es la actividad. Y ahora iniciamos con la explicación de esta línea del tiempo, en el cual te puedes basar para contestar lo que te voy pidiendo. Primero tenemos, bueno, por cierto, la línea del tiempo es mucho más amplia. Esta línea del tiempo la he estado modificando conforme he sido maestro. Entonces ahorita me sirve muy bien para poderles explicar las diferentes etapas.
Esta línea del tiempo va del 2500 a.C. al 2000, prácticamente abarca hasta México en la actualidad, pero nosotros nos vamos a abocar solo a tres periodos, que es el México prehispánico, la conquista y el virreinato de la Nueva España. En el México prehispánico va del 2500 al 1521 después de Cristo, bueno, 2500 antes de Cristo, el cual es dividido en tres etapas. Ustedes recordarán, Mesoamérica la dividimos en tres: preclásico, que va del 2500 al 200 después de Cristo, otra vez 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, el clásico del 200 al 900 después de Cristo y el posclásico del 900 hasta la llegada de los españoles y posteriormente a la caída de México Tenochtitlán, la última ciudad prehispánica, en 1521. Bueno, vamos a empezar con el preclásico, que es la primera etapa de México prehispánico. ¿Qué características hubo? Bueno, ya dijimos, en el preclásico se pasa de las sociedades nómadas a las sedentarias y se va a difundir principalmente una cultura que es conocida como la cultura madre, la civilización madre, que son los olmecas, con la aparición de un tipo de escultura y con el cómputo calendárico. Cuando las sociedades se hicieron más complejas, cuando pudieron establecerse en un solo lugar y hacer ciudades más grandes, pues van a tener expresiones culturales más avanzadas. En este caso, la aparición de una escultura y también el registro del tiempo que era necesario para poder entender en este momento, bueno, en ese momento estas civilizaciones, para poder entender su entorno natural. Era algo que ya notaba que no solo se dedicaban a cazar o etcétera, sino que ahora tenían actividades como más desarrolladas, por decirlo de alguna forma. Los olmecas, que tenemos expresiones o manifestaciones de esta cultura desde el 2500 a.C., es llamada la cultura madre y tiene gran influencia en lo que después se va a conocer ya como Mesoamérica como tal. Se asentó en las costas del Golfo y tiene sitios como por ejemplo La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. A lo mejor alguno de ustedes se recordarán que el año pasado hicimos una maqueta y seguramente el que tocó esta civilización de los Olmecas eligió alguna de estas ciudades. Después nos vamos al clásico. En el clásico, las principales características es una agricultura como base de la expansión de las ciudades, es decir, van perfeccionando los métodos de la agricultura y que esto les va a permitir, pues, tener ciudades cada vez más y más grandes. El desarrollo de una escritura jeroglífica lo conocemos como nosotros como códices, aunque también se escribía en paredes, en pintura, etcétera. El desarrollo, bueno, se siguió desarrollando el calendario astronómico ritual. Ustedes recordarán que tenemos un calendario natural de 365 días y tenemos uno más. Y tenemos los principales centros ceremoniales, por ejemplo, Teotihuacán, Palenque, Monte Albán, de los cuales ahorita vamos a hablar qué civilizaciones son las principales de este periodo clásico. Primero, para hablar del clásico tenemos que decir o hablar por excelencia la principal civilización del clásico, la más grande, es la teotihuacana, en la cual tuvo su desarrollo en el Valle de México, muy cerca de aquí, muy cerca de Tizayuca, muy cerca de Pachuca, en Teotihuacán, entre el 100 antes de Cristo y el 650 después de Cristo. Vas a decir, bueno, pero profe, el clásico empieza en el 200, ¿no? Así, pero su máxima expansión se da después de esos años. Su nombre proviene del náhuatl, significa lugar donde nacen los dioses, de acuerdo al apelativo que nos dicen los mexicas, cuando llegan los españoles, eso es lo que dicen los mexicas. Teotihuacán fue un gran centro ceremonial y ciudad producto de una gran planificación. En su etapa de mayor esplendor, albergaba al menos 25,000 personas dentro de la ciudad, ahora sí que en la mera ciudad, y ya incluyendo los suburbios, es decir, lo que está alrededor, se supone que llegó a tener entre 150 a 200,000 habitantes. Sin duda, se trata uno de los mayores asentamientos humanos en toda la historia de Mesoamérica y uno de los más grandes del mundo en su época. Por ahí había una comparación que hacen algunos historiadores que dicen que en su apogeo Teotihuacán llegó a tener hasta más habitantes
que Roma en la época también de la Edad Antigua. Entonces, ustedes pueden checar que Teotihuacán sin duda es una de las ciudades con mayor desarrollo en toda la historia de Mesoamérica. Bueno, pasamos a otra civilización, también una de las más importantes, que son los mayas, que también alcanza su esplendor en la época clásica, por ahí de los 200 a los 900 después de Cristo, pero tenemos que también hay asentamientos mayas en el preclásico y también los mayas van a durar hasta el posclásico. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes lo deben de recordar, que a los mayas no fue una sola ciudad, sino que fueron surgiendo ciudades a lo largo del tiempo. Las como no quisiera decir que las más importantes, pero algunas de las más significativas se desarrollan en el clásico. Los mayas ejercieron una gran influencia en el desarrollo científico y artístico de toda el área mesoamericana, por ejemplo, en la invención del cero, la observación de las estrellas, el tener una religión pues también muy estructurada, muy compleja. Su apogeo fue producto de una eficiente explotación del medio y la existencia de una red de relaciones comerciales con ciudades-estados de la región y con otras regiones mesoamericanas y aridoamericanas. En el clásico vamos a encontrar ya una Mesoamérica muy integrada, donde los mayas juegan un papel importante. Son comerciantes, ustedes imagínense que encontramos productos mayas en el centro y más al norte de Mesoamérica. Esto nos habla quizás de la importancia que tenían estas ciudades mayas dentro de la configuración de todo el panorama mesoamericano. Otra civilización tenemos, por ejemplo, la civilización zapoteca, que esta va a estar en los valles del Etla, Tlacolula y Cimatlán, en el estado de Oaxaca. Su existencia duró hasta la llegada de los españoles. Los zapotecas, Benzá o gente de las nubes en su idioma, habitaron desde el preclásico, en el que se encuentran los primeros edificios en San José Mogote y la evidencia de la escritura zapoteca. En el clásico construyen una de las ciudades que también es muy representativa del mundo mesoamericano, que se llama Monte Albán, que en su apogeo contó con una población de cerca de 35,000 habitantes y que dominaba los valles centrales y las sierras de Oaxaca. Pasamos a la siguiente. Estas son ciudades mayas. Por ejemplo, en el clásico tenemos Chichén Itzá, Uxmal en Yucatán. Y nos vamos con otra civilización que es la civilización totonaca. Esta se desarrolla en los límites del estado de Puebla y Veracruz. De hecho, yo recuerdo que me entregaba una maqueta muy bien hecha del Tajín. Y me dijo, pues fui al Tajín a ver, y entonces si ustedes tienen la oportunidad pueden ir porque aparte es bueno, ahora que se acabe la pandemia, ¿verdad? Pero es una de las ciudades, yo creo que a mi punto de vista, una de las más bonitas que he visitado. Bueno, el Tajín es de la cultura totonaca y ya dijimos que están en el estado en los límites de Puebla y Veracruz. Nos vamos a la última etapa del México prehispánico de Mesoamérica, que es el posclásico. En este periodo del posclásico, que va del 900 al 1521, fue un periodo marcado por los militarismos e imperios guerreros debido a las presiones socioeconómicas, el aumento de la población y del desarrollo tecnológico. Corresponde a este último periodo de la historia precolombina la llegada de los europeos, es decir, es conforme iba avanzando este periodo que se descubre América y todo lo que después vamos a conocer como la conquista. En el periodo posclásico se destacan tres grandes civilizaciones: los mayas del posclásico, aztecas e incas, pero los incas están en la zona de Sudamérica, los cuales son muy bien documentados en la historia en razón a que el registro de las impresiones o el registro pues sí, de las expresiones culturales de estas civilizaciones las van a hacer cronistas españoles que compilaron la historia de estos pueblos mesoamericanos, ¿no? Y sin duda para poder comprender bien incluso cómo va a pasar la conquista, tenemos que hablar en el posclásico de la civilización azteca o mexicas. Hablar de la fundación de México Tenochtitlán, ese gran islote que van a hacer artificialmente, que van ganando terreno, y eso explica por qué cuando tiembla en la Ciudad de México, lo dijimos, por qué cuando tiembla
pues se hace como una especie de gelatina, porque en esencia México, la Ciudad de México se funda en lo que antiguamente fue México Tenochtitlán, y esto era un islote que le fueron ganando terreno, ¿no? Se fueron haciendo esta expansión, pero en esencia es un lago. En 1325, la fundación de México Tenochtitlán, con esta leyenda pues sí, historia que hay de que el dios le había dicho al pueblo que donde encontrara una águila devorando una serpiente sobre un opal, ahí iban a fundar la ciudad, y este va a ser un símbolo muy importante después para poder configurar lo que conocemos como México, es el escudo nacional. Y pasamos la segunda columna, que sería la conquista. Ya ahí te marqué antecedentes y desarrollo. En antecedentes, pues básicamente vamos a marcar como antecedente el descubrimiento de América en 1492, cuando Cristóbal Colón llega al territorio americano, a, a esta parte. Y en 1519 tenemos que hablar también como una especie de antecedente, los viajes de exploración desde Cuba hacia el territorio ya mesoamericano. Y en específico en 1519 le toca a Hernán Cortés hacer esta expedición. Ya dijimos, ¿se acuerdan? Que sale sin permiso del gobernador de Cuba, pero se adentra, contrario a las órdenes que tenía, que solo era de explorar, decide adentrarse en el territorio mesoamericano al enterarse de que hay una ciudad y le llama la atención porque los mensajes que le envía Moctezuma a Cortés pues es con mandarle oro, mandarle regalos, y esto despierta pues el interés de los españoles. El 22 de abril de 1519 Hernán Cortés funda el primer poblado en México llamado la Villa Rica de la Veracruz y de la Vera y Cruz, y comienza la expedición hacia adentro del territorio. Tenemos que el 8 de noviembre de 1519 los españoles llegan a Tenochtitlán y son bien recibidos por su gobernante Moctezuma. El encuentro entre dos mundos, ¿no? Tenemos por un lado toda la cosmovisión mesoamericana y por otro lado todo lo que va a ser la cosmovisión occidental, que esta será la que se va a quedar durante el virreinato. En 1519 Moctezuma es hecho prisionero. Ustedes se acordarán que hubo un altercado cerca de Veracruz, donde una batalla entre mexicas y totonacos, donde murieron algunos soldados españoles. Cortés pide que se castigue a los autores de de estas matanzas, y ellos, los que mataron a los españoles, decían que obedecían órdenes de Moctezuma, y entonces Cortés con ese pretexto decide tomar como rehén a Moctezuma, a quien obliga a declararse vasallo de Carlos V, el rey de España, y ante esta situación lo hace prisionero dentro de su propia ciudad. Bueno, tenemos la llegada de Pánfilo de Narváez, que venía para aprender a Cortés, pero Cortés al recibir esta noticia sale de México Tenochtitlán, deja a Pedro de Alvarado como encargado de la ciudad y se encuentra con Narváez, lo captura y al final hacen una alianza. Cortés se regresa a Tenochtitlán y Narváez se regresa a Cuba. Esto va a provocar dos hechos más, que sería la matanza del Templo Mayor, que como lo recordarán, durante una festividad indígena hay una matanza. Pedro de Alvarado no se sabe muy bien qué pasó, pero según las fuentes nos dicen que durante esta fiesta indígena, eh, los españoles dirigidos por Pedro de Alvarado realizan una matanza de los nativos, de los nobles, caciques y jefes del ejército. Ante este acontecimiento la población se enoja y entonces los españoles son arrinconados en un palacio en el que se estaban albergando. Cuando llega Cortés de donde andaba, de Veracruz, eh, trata de calmar las cosas, le pide a Moctezuma que salga con su pueblo, que platique con ellos, pero ustedes saben que hay dos versiones, que si lo matan los españoles o que si lo apedrean los indígenas. El chiste es que muere Moctezuma y después en su lugar queda Cuitláhuac, que ya como también saben, se enferma
de esta, de, de varicela, y al final queda Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica. Cortés consigue que Moctezuma, bueno, esto ya es de la parte que dijimos, y al final en esa noche es la noche triste, sí, cuando salen corridos de la ciudad, y al último, ahora sí ya, perdón, es que de pronto me quedé divagando un poco, la caída de México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, y aquí quedaría la segunda etapa de nuestra línea del tiempo que tenemos que tener. Lo último que vamos a ver es la época colonial, que empieza justamente cuando se cae México Tenochtitlán en 1521 y acaba en 1821 con la consumación de la independencia de México. Algunos hechos importantes durante la época virreinal, por ejemplo, en 1521 se instituye la encomienda, esta figura que es donde un español recibía a un grupo de indígenas para que trabajaran para él, a cambio este español les tenía que enseñar religión, y como lo dijimos, bajo este esquema se cometieron atropellos muy grandes para los pueblos indígenas. Aquí hay otros hechos, por ejemplo en 1524 la llegada de los frailes franciscanos, en el 1526 la llegada de los frailes dominicos, en 1533 la llegada de los frailes agustinos, porque dijimos no solo fue una conquista militar, sino que al final una de las más significativas será que se convirtió en una conquista espiritual. En 1535 ya tenemos la creación de la Nueva España como tal, como virreinato, que era este territorio, lo que se conocía, ¿no? Y entonces empiezan los viajes de exploración para poder conocer más el territorio americano. En 1535 la creación de la Casa de Moneda. En 1571 que se establece el Tribunal del Santo Oficio, que es la Inquisición, donde ya dijimos que en un principio se llegó a juzgar a algunos indígenas y después bajo los alegatos que se van a hacer en España y se van a hacer aquí en la Nueva España, ya se dice que los indígenas no pueden ser juzgados en ese tribunal, etcétera. Otros hechos, por ejemplo, en 1573, el primer viaje de la Nao de China, que era un comercio que se hacía en el Océano Pacífico. En 1648, el nacimiento de uno de los exponentes de la historia mexicana más importantes, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y algunos otros procesos, por ejemplo, de 1520 a 1720, es el esplendor de un arte único en el mundo, que es el arte barroco que se hace aquí en la Nueva España. En 1640 a 1700 la recesión económica de España, recordarán que lo vimos hace ya tiempo, dijimos que España se lleva mucho recurso material de la Nueva España, pero que no lo utiliza de una forma pues adecuada, se lo gasta en guerras, etcétera, y entonces entra una recesión económica en la cual se empieza a quedar sin esa plata novohispana, ¿no? Las guerras en Europa y poco contacto con la Nueva España es una constante en este periodo, y en 1700 a 1740 una crisis minera en la Nueva España, principalmente provocada por el poco contacto que había con España, pero que sin duda favoreció a los hijos de los españoles que habían nacido aquí, los criollos, que eran, ¿se acuerdan? Los dueños casi de muchas cosas. Y esto va a provocar que, como consecuencia de la ilustración europea, se implementen una serie de reformas, como se llaman las reformas borbónicas. En estas se buscaba controlar de nueva cuenta, como lo diríamos, se trataba de recobrar el control que se había perdido durante esa recesión económica o durante ese periodo en el que no se tenía contacto. Y estas reformas borbónicas le van a poner en la torre a los criollos, porque les van a quitar los beneficios que ellos ya habían creado en este periodo que no se había tenido contacto. Estas reformas que van a influir en todos los ámbitos, en el político, administrativo, económico, militar y cultural, y esto va a ser una de las primeras causas para que esos criollos inconformes vayan pensando en una probable autonomía de gobierno.
En un principio, bueno, de hecho lo vamos a ver aquí. En un principio, los principales pensadores o los principales personajes de lo que vamos a conocer como el padre de la patria, por ejemplo, Miguel Hidalgo, no buscaba la independencia, buscaba la autonomía de gobierno, es decir, que el rey de España les permitiera a ellos gobernarse, pero bueno, las condiciones fueron cambiando. Sin duda este tema de la independencia de México lo vamos a ver bastante más, lo vamos a profundizar en temas posteriores. Pero bueno, hasta aquí llegaría nuestra clase del día de hoy porque estaríamos ya acabando con el virreinato de la Nueva España, que es la actividad que nos pide nuestro aprendizaje esperado. Quiero que estén muy atentos. En esta semana seguramente habrá una sesión en vivo para responder preguntas, dudas o aclarar algunas cuestiones de la forma de trabajo. Yo les voy a estar diciendo o me voy a estar comunicando a través de Facebook diciéndoles cuándo podía hacer esta reunión. Así que por el día de hoy es todo. Espero que tengan un buen día o más buena tarde o noche, depende de cuando veas el video. Y cualquier cosa, escríbeme a mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Nos vemos. Bye.